Vamos a empezar el programa comentando una noticia que al filo del cierre de la jornada del día de ayer ha hecho saltar las alarmas y ha llamado la atención de muchísimas personas, y es que empezó a correr la voz de que una sentencia del Tribunal Constitucional podría dejar expedito el camino para que Alberto Fujimori recobre su libertad mediante el indulto humanitario que le fue otorgado en el 2017. Sobre esto hay que ser muy preciso y hay que ser muy cuidadoso y aclarar que esta sentencia del Tribunal Constitucional no determina ni dicta que Alberto Fujimori vaya a ser liberado de manera inmediata. Y permítanme explicar precisamente qué es lo que ha ocurrido en este hecho para que podamos entenderlo y podamos hacerle frente a las narrativas que van a ir apareciendo durante la jornada frente a esta situación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esta no es propiamente dicha una sentencia sobre el tema de fondo, es una respuesta a un pedido de aclaración hecho por el Poder Judicial y por la defensa del señor Alberto Fujimori, y los autos de aclaración precisan cómo ejecutar un fallo, pero no dan nuevas decisiones con respecto al tema de fondo, en este caso el indulto a Alberto Fujimori. Vamos a hacer una breve cronología de lo que ocurrió y lo que ha llevado finalmente a esta sentencia del Tribunal Constitucional. En diciembre del 2017, como todos recordamos, Alberto Fujimori fue beneficiado con un indulto humanitario otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El Poder Judicial anuló, basado en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en octubre del 2018, este indulto humanitario por precisamente considerar que no cumplía con los requisitos que la sentencia de la Corte Interamericana estaba estipulando, digamos, valga la aclaración, en su sentencia. En el 2020 se presenta un habeas corpus que en marzo del 2022 el Tribunal Constitucional declara fundado y restablece los efectos del indulto humanitario. Sin embargo, ahí no acaba la cosa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que en supervisión de los casos de Barrios Altos y La Cantuta, el Perú debía abstenerse de implementar esta sentencia del Tribunal Constitucional, y cito, debido a que no se cumplieron con las condiciones en la resolución de cumplimiento de sentencia, es decir, no se reconocieron los delitos y no se le pidió perdón a las víctimas, que eran condiciones, digamos, importantes que debía cumplir para que se ejecutara este pedido de indulto humanitario. Tras ello, como se había emitido esta sentencia del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, la defensa y el Poder Judicial piden una aclaración al máximo intérprete de la Constitución en nuestro país, que es el TC, y lo que ha hecho el TC por mayoría, porque hay 2 votos singulares, es señalar que estos pedidos de aclaración no proceden. Lo que hubiera sido ideal, por supuesto, es que el Tribunal Constitucional se pronuncie de fondo sobre la sentencia y reafirme lo dicho por la Corte Interamericana, es decir, que se cumplan todo lo establecido por la Corte Interamericana y que finalmente pueda proceder esto. Pero eso no ha ocurrido. El juez de ejecución, que es a quien se le ha enviado esta sentencia del Tribunal Constitucional o esta decisión del Tribunal Constitucional, no va a tener ninguna otra opción que seguir cumpliendo con lo que ha dispuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por lo tanto el indulto simplemente no procede. Fujimori va a continuar cumpliendo sus 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, particularmente en los casos que ya hemos mencionado, y que además, en este caso, la Corte Interamericana puede y si es que en todo caso el juez de ejecución tuviera otra decisión y finalmente interpretara esta decisión del Tribunal Constitucional de otra manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría volver a insistir con la necesidad de hacer cumplir el fallo con los requisitos que esto implica. Es importante que se aclare este tema porque, repetimos, en las últimas horas del día de ayer se hablaba incluso de una inminente liberación de Alberto Fujimori.
Esto no va a ser así y es muy importante que, a la luz de los hechos que estamos viviendo, en medio de la crisis política que estamos viviendo y en medio de todos estos elementos que van a salir a lo largo del día y que van a continuar desestabilizando nuestra ya frágil y inestable democracia, estas narrativas son de alguna manera distractorias y nos quitan un poco el punto de atención de lo que verdaderamente los peruanos deberíamos estar atentos. La situación de la fiscal de la Nación, esta situación que la implica directamente en un caso de organización criminal como cabecilla, y por supuesto las acciones que se van a tomar para que Patricia Benavides finalmente pueda dejar el cargo y se puedan aclarar estas situaciones. Dicho esto, yo creo que es pertinente que los periodistas, los medios de comunicación y las personas en general acudan a opiniones expertas, respetables, conocidas, que en algún caso, por supuesto, van a ser discrepantes, pero que se tiene que ceñir a los hechos. Alberto Fujimori no va a dejar la prisión de la DIROES y esto simplemente tiene que decirse con todas sus letras, porque hay de por medio una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.